y damos inicio a la sesión. Ya, buenas noches, chicos. ¿Me confirman si se escucha primeramente? ¿Sí? Ya. Me van a disculpar en serio por la tardanza. Estaba de viaje, recién acabo de llegar y para colmo, llevo acá de Arequipa, no había taxis para mi casa, nadie me quería llevar. Llego a mi casa e internet estaba fallando, todo en mi contra. Sin embargo, ya estamos acá. Y bueno, antes de empezar el tema, no sé si han visto todos los que son acá de la Universidad Continental de Arequipa, que desde el lunes, o sea, desde mañana hasta el día miércoles, las clases van a ser virtuales. Justamente les ha debido llevar un correo de notificación de ello, así que tomen las consideraciones de eso. Tanto lunes, martes y miércoles van a ser clases virtuales. Ahora, una vez ya tenido este mensaje, que lo pueden chequear en su correo de su cuenta institucional, comencemos con el tema, que sería el ciclo celular y mitosis. Creo que la mayoría ya lo avanzó la semana pasada. Sin embargo, vamos a verlo desde otro punto de vista. Y también vamos a hablar un poquito de lo que sería, fuera de la mitosis, lo que es la meiosis. ¿Y qué es la meiosis? Que también es fascinante, pero va a tener otro propósito. ¿Qué sucede? Nosotros cuando hablamos de meiosis, vamos a hablar de lo que sería generar gametos para una reproducción sexual. En cambio, la mitosis, que es el tema de hoy día, va a ser el mecanismo de multiplicación. ¿Y de qué nos va a servir esto? Para que todo organismo pluricelular se mantenga vivo. O en otras palabras, podemos decir que mitosis es el proceso cotidiano. Pues eso es el punto central de esta sesión. Bueno, a ver, vamos con las diapositivas, el contenido, objetivos. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Por qué la célula se divide? ¿Cuál es el propósito, el fin de esto? Y la respuesta tiene tres componentes que son los que vemos en pantalla. Primero, el crecimiento. ¿Qué sucede? Todo el organismo comenzó siendo una sola célula. Justo cuando nosotros hablamos de cómo el espermatozoide se junta con el óvulo, las primeras células que se originan en sí es el cigoto. ¿Y qué sucede con el cigoto? Se va multiplicando, se va volviendo poco a poco, creciendo y volviéndose todo lo que es el cuerpo. Entonces, el cigoto, esa única célula, se divide y se sigue dividiendo una y otra vez hasta producir más o menos 37, 38 billones de células, que es lo que tiene comúnmente un adulto humano. Así que, imagínense ello. Uno se volvió 37 billones, dividiéndose y dividiéndose sin parar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sin división celular es imposible el crecimiento. Y eso incluso lo podemos relacionar con el cáncer, porque el cáncer sabemos que es una célula mutada. Imagínate acá, si una célula queda del cigoto produció 37 billones, una célula que está alterada, que está mutada, también puede producir la misma cantidad. Es por eso que también el cáncer es peligroso y poco a poco, conforme pasa el tiempo, afecta a todo y no tiene solución. Ahora, segundo, hablemos de lo que sería la reparación. ¿Qué sucede? Pongamos un ejemplo. Cuando nosotros nos fracturamos un hueso o cuando nos producimos tal vez una herida cutánea, ¿qué es lo que va a pasar? Las células de tu tejido dañado necesitan ser reemplazadas. En este caso, en un hueso, los osteoblastos. En una herida cutánea, lo que sería los fibroblastos. Ahora, las células epiteliales se van a dividir para restituir lo perdido. Entonces, al dividirse, crean como una capita. Digamos, cuando tú te haces una herida en la piel, ¿qué sucede? Ves que se va creando como una capita medio blanquecina, bueno, transparente, que va cubriendo. Eso es la célula que se está dividiendo, con el fin de reparar esa zona. Ahora, ¿por qué también es importante que la célula se divida? Por la regeneración. Porque hay tejidos que van a tener una vida útil muy corta. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, los enterocitos del intestino delgado tienen un tiempo de vida de unos 3 a 5 días más o menos. Y esto es bastante corto, por ejemplo. Si nosotros lo relacionamos o lo comparamos con la sangre, específicamente los glóbulos rojos, un glóbulo rojo tiene un tiempo de vida de 120 días. Ahora, si hablamos de otro tipo de células que también van a tener vida muy corta, podrían ser los de la piel, que son pocas semanas. Pero ¿qué es lo que queremos llegar con esto? Que si no hay división celular, muchos tejidos desaparecerían, porque sabemos que el conjunto de células que te va a formar un tejido. Ahora, una vez teniendo esta consideración, avancemos con lo siguiente. El tema como tal, que serían las fases del ciclo, el proyecto de construcción. Y acá tenemos a nuestro ciclo celular completo.
Y podemos esto ponerlo mediante una analogía. La analogía que usamos es la de un proyecto de construcción. Y yo les diría que esto lo tomen en cuenta durante toda la sesión. Vamos a entender ahorita por qué. Y bueno, lo primero, este ciclo va a tener dos grandes fases. La primera fase, que es la interfase, es el periodo preparatorio. Y luego vamos a tener lo que sería la fase M, que, bueno, es el gran evento donde una vez que ya se ha preparado, ¿qué es lo que va a pasar? La división como tal. Y una vez que ya tenemos estas dos, tomamos en cuenta las otras partecitas que va a tener. La interfase se va a dividir o va a tener tres etapas, que van a ser fundamentales, la G1, la S y la G2. Ahora, la fase G1, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de ello? ¿Qué es lo más importante? Que dure entre 6 y 12 horas. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en la G1? En la G1, lo que tú tienes que tomar en cuenta es que habíamos dicho que pertenece a la interfase. En una interfase, mi célula se prepara. ¿Y cómo se va a preparar para la división? Entonces acá mi célula va a comenzar a crecer. Va a comenzar a crecer, a sintetizar proteínas, a duplicarse sus organelos. ¿Con qué fin? Con el fin de que luego se va a dividir y va a darlo en ambas partes, ¿no? Entonces digamos que esto es como que tú estás comprando materiales antes de hacer una obra. Tú vas a construir una casita, estás comprando, no sé, ladrillos, estás comprando cemento, estás comprando todo ello. La célula se está preparando para todo el proceso que se va a venir. Y bueno, también la G1 va a ser también bastante importante por el hecho de que en acá ocurre el punto de control más importante del ciclo. ¿Punto de control? Sí, más adelante vamos a ver que hay 3 puntos de controles importantes en todo el ciclo. Ahora, bueno, ese es un pequeño spoiler. Ahora pasemos a la siguiente partecita, lo que sería la etapa S, que esta va a durar más o menos entre 10 a 12 horas. ¿Y qué es lo que nos importa de la etapa S? Que aquí ocurre la replicación del ADN. En otras palabras, mi célula que tenía, digamos, 2N, pasa a duplicarse y tener 4N. Pero N, ¿a qué te refieres, Gustavo? Me refiero a que cada cromosoma que va a tener mi célula se va a duplicar. Al duplicar se va a producir 2 cromátidas hermanas que, como se está duplicando, son idénticas. Y estas están unidas por el centrómero. En otras palabras, podemos decir que como se está duplicando, está haciendo una fotocopia, se está fotocopiando a sí misma. ¿Y por qué va a ser importante la fase S? Porque estamos acá haciendo la replicación de ADN, estamos haciendo esa fotocopia, y que si no hubiera esta fase, ¿qué sucedería? No habría nada que repartir. En otras palabras, si no hubiera la etapa S, en mi división no repartiría nada, solo repartiría, ¿qué cosa? Citoplasma, líquido intracelular. Es por eso que es bastante importante la fase S. Y luego hablamos de la otra etapa, la etapa que sería la etapa G2. ¿Qué sucede en la etapa G2? Primeramente, dura entre 3 a 4 horas. Ahora, ¿qué sucede acá? Que mi célula, como vemos, es la última etapa de la interfase. Habíamos dicho que la interfase se preparaba. Si es la última, ¿qué va a hacer? Va a comprobar que todo ya está listo. Va a comprobar que todo esté correcto. ¿Y qué significa que todo esté correcto? Que en mi etapa anterior, mi ADN se haya replicado, que no haya ningún error en su fórmula, en su plegamiento. Es como que la revisión de... no, tienes otro nombre. El control de calidad antes de mandar los productos. Y si algo está mal acá, pues va a decir, no, está mal esto, voy a detener el ciclo, porque está fallando, no puedo mandar estos productos defectuosos. Entonces va a ser el punto de control más importante que va a tener. Y es por eso que justamente es la última etapa de la interfase. Y bueno, habíamos dicho que teníamos entonces la interfase y luego tenemos a lo que sería la fase M. ¿Qué sucede en la fase M? Que, bueno, fase M, o propiamente dicha como mitosis. En acá habíamos dicho que esto va a ser la división. Y comúnmente más o menos dura 1 hora. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta acá? Que aquí ocurre la división nuclear y citoplasmática. Toda la preparación que habíamos tenido horas antes en todo nuestro proceso de la interfase fue necesario para que mi célula al fin pueda dividirse. Y chicos, hasta acá todo bien. ¿Me confirman? ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, que nos dice diferencia estructural, mitosis sobre meiosis. Y esto es bastante importante aclararlo por un simple hecho. Se padecen los términos.
A veces tú dices meiosis, mitosis, meiosis, osis, te confundes y dices, ¿cuál era cuál? ¿O por qué hay una que la estamos tratando junto a la división celular y por qué otra no la estamos tratando junto a la división celular? Y esto tiene una explicación. ¿Qué sucede? La mitosis tiene un propósito, y ese propósito es multiplicarse y desarrollarse. Y aparte, esto va a ocurrir en células somáticas. ¿A qué me refiero con células somáticas? ¿Qué es una célula somática? Toda célula que está en mi cuerpo humano que no son gametos. Entonces, si la mitosis se encarga de todas las células del cuerpo que no son gametos, ¿quién se va a encargar de los gametos? La meiosis. Por descarte, eso lo podemos hacer. Ahora, su resultado de la mitosis, o sea, el producto que va a salir, van a ser dos células hijas genéticamente idénticas a la madre. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que están como que duplicándose. Es como una fotocopiadora. Tú pones la hojita, aprietas el botón y ¿qué va a salir? Una hojita igual. Entonces, mitosis, recuérdense que es como una fotocopiadora. Ahora, ¿qué más? Y la mitosis va a ser el mecanismo que va a mantener vivo al organismo día a día. Es el ciclo que está constantemente en todo momento. En cambio, la meiosis es el mecanismo que permite la reproducción. Si estamos hablando de reproducción, si estamos hablando de que haya una variabilidad genética, ¿por qué? Porque digamos en el caso de, ya digamos de ti, tú tienes los genes de tu papá y de tu mamá. Te han dado la mitad de papá, mitad de mamá, y a base de ello, tú tienes esos genes. No es como que seas copia idéntica de tu mamá o copia idéntica de tu papá. Sí, bueno, entonces teniendo esas pequeñas aclaraciones, vamos al temita como tal, que habíamos dicho que es la mitosis. Porque es la división celular, es parte del ciclo de la vida normal, y ya hemos aclarado por qué es importante que existan ambas. A ver qué nos dice. Entonces comenzamos con, primeramente, también aclarando esto. Hay una etapa que comúnmente no la mencionan eh, como tal en el ciclo celular, que es la etapa GCEDO, que es el estado de quiesencia. ¿Qué sucede? Como habíamos mencionado, no es exactamente una fase del ciclo. ¿Por qué no es una fase del ciclo? Porque es como que una salida alternativa. Es como que el ciclo, claro, se puede dar G2, digo G1, luego se va a la S, luego a la G2, luego a la M, y así da vueltas y vueltas y vueltas. Pero a veces, si hay un fallito, puede salirse a ingresar a lo que sería la fase G0. Es por eso que exactamente no es una fase del ciclo, es como una ruta alternativa. Ahora, ¿qué es la G0? Habíamos dicho que es el estado de quiesencia. ¿Pero qué significa quiesencia? Quietud. Entonces, literalmente va a ser el estado de quietud. Son células que han salido de mi ciclo celular, tal vez de una forma permanente o temporal. ¿A qué me refiero con ello? A que tal vez mi célula estaba fallando en algo, se salió del ciclo, se arregló el fallo, entonces, una vez que ya está arreglado, ya está normal la célula, vuelve de nuevo al ciclo. Pero a veces hay fallos que van a ser irreparables, fallos que van a ser permanentes. Entonces, ¿qué va a suceder? Mi célula se sale del ciclo y ya nunca más vuelve. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta algo. Que la célula haya salido del ciclo no significa que pierda su actividad metabólica. ¿A qué me refiero con ello? Que si ha salido del ciclo, lo que va a seguir vivo o lo que va a seguir haciendo la célula es su actividad metabólica. Es decir, va a seguir viviendo, va a seguir respirando, va a seguir produciendo energía, proteínas. ¿Qué es lo único que ha pasado? Ha perdido su capacidad de clonarse, de duplicarse, de reproducirse. Eso es la etapa GCEDO. Y ahora, ¿cómo es que la célula puede llegar a esta etapa GCEDO? Habíamos dicho que puede ser cuando tenía fallitos, pero también puede ser cuando no recibe las señales adecuadas en el punto de control. Punto de control, Gustavo. Sí, hace rato también lo mencioné. Hay puntos de controles en tu ciclo celular que van a ser como unas pequeñas, ¿cómo lo podemos mencionar? Como unas pequeñas aduanas que van a revisar si ven que algo está disconforme, que algo está mal, van a decir no, no pasa. Entonces, al no recibir una señal adecuada en el punto de control que sería el G1, la célula va a decir no hay factores de crecimiento suficientes, no tengo tal vez los nutrientes suficientes, o tal vez el tejido ya no tiene suficientes células. Entonces, simplemente sale del ciclo y entra a GCO. Ah, y bueno, ¿qué más puedo decirles? Ta, ta, ta.
En este diagramita, ¿qué vemos también? Ah, ya. En este diagrama vemos también dos tipos. Las células quiescentes, que están estables, y las células que están... las células permanentes. Entonces habíamos dicho, justamente es lo de hace rato, que las células quiescentes estables son las que pueden volver al ciclo si las condiciones cambian, si se arregla el fallo. Y las células permanentes son las que nunca van a volver. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque las neuronas, que ya están maduras, y las células del músculo esquelético son ejemplos clásicos de células permanentes. Entonces, ¿qué estás diciendo exactamente? Que las neuronas están permanentemente en la etapa G0. Por eso es que una lesión medular es devastadora. O también por eso es que te puedo decir que, no sé si alguna vez sus papás les han dicho, no te golpes la cabeza. ¿Por qué? Porque vas a perder neuronas. ¿Y qué sucede? Las neuronas, si están en etapa G0, no se duplican. Entonces, digamos que tú comienzas con 10 neuronas, ¡pum!, te golpeas, se vuelven 9 neuronas. No se van a reparar. Simplemente solo van a estar disminuyendo, porque no tienen la capacidad de, de reproducirse, de duplicarse, por el hecho de estar en esa etapa G0. Ahora, es por eso que es una de las razones de la que la neurociencia regenerativa busca activamente formas de despertar esas células. Y es por eso que también hay ¿cómo se dice? Muchas investigaciones de cómo se puede regenerar las neuronas, o cómo es posible que podamos hacer que no se pierdan tan fácilmente. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen, lo que sería una neurona. Este diagrama clásico en el cual justamente tiene lo que sería el axón largo. Y tenemos que recordar que esta célula especializada apuesta todo en la función, sacrificando su capacidad de dividirse. Como es una célula especializada, se ha especializado tanto que ha perdido lo más importante, la capacidad de reproducirse. Eso es lo más importante que nos podemos llevar de la neurona. Ahora, una vez que ya tenemos entendido lo que es el estado G0, hablaremos de lo que serían el motor molecular, que es lo que permite que se lleve a cabo la división celular. Y esto es gracias a lo que serían las ciclinas y la CDK. Y bueno, en este caso, pues el motor y la gasolina, una analogía para que lo puedan relacionar. Hablemos primeramente de lo que sería una CDK. ¿CDK? ¿Qué significa eso? Significa sinasa dependiente de ciclina. Y estos van a ser el motor. ¿A qué me refiero? Que son enzimas. Una enzima habíamos dicho que era toda aquella que aceleraba un proceso. Entonces, estas enzimas existen en la célula en una concentración constante durante todo mi ciclo. ¿Y qué significa que sea constante? Que siempre se van a mantener en la misma cantidad. No suben, no bajan. Pero, sin embargo, tiene un pequeño detalle. Solas no hacen nada. ¿Por qué? Porque una CDK necesita una ciclina, ya que la ciclina sería la gasolina, sería como que la llave que va a activar este motor. Entonces, ¿qué decimos? Que la ciclina es mi gasolina, son proteínas. Proteínas reguladoras cuya concentración varía dramáticamente a lo largo del ciclo. En algunos momentos puede estar alto, en algunos momentos puede estar bajo, dependiendo de qué etapa esté, porque va a estar en todas las etapas. Ahora, por ejemplo, la ciclina G1, ¿qué podemos decir de ella? Que va a actuar en G1. Es un poco obvio eso. La ciclina S, ¿dónde actúa? En la etapa S. La ciclina M en la etapa M. Sin embargo, ¿qué otras consideraciones sí son importantes de saber? Que hay ciclinas que son intermediarias. Por ejemplo, la ciclina G1S, que se encarga de activar la replicación. O también la ciclina S, que va a mantenerla a justamente esta replicación. Y la ciclina M es importante porque es el interruptor que va a disparar la mitosis. Porque recordemos, G1, S y G2 habían sido etapas de la interfase, que era la preparación. Pero M es el proceso de la división como tal. Entonces, si hablamos de una ciclina M, ¿qué significa? Que sería el interruptor, el que se encarga de dar la energía para que, ¡pum!, proceda esa división. Ahora,
Habíamos dicho que entonces la CDK se une con la ciclina. Y esto va a formar lo que sería el complejo activo. Ahora, este complejo va a fosforilizar proteínas blancas específicas, es decir, fosfodilar, me suena que a fosfato. ¿Y a qué entonces, qué es fosfodilar? Es añadirle un grupo fosfato. Este grupo fosfato va a actuar como si fuera el interruptor, como si fuera la palanca. Y va a activar algunas proteínas o va a desactivar otras. Y bueno, eso es lo más importante de esta partecita. ¿Qué nos dice la siguiente? Los pasaportes de seguridad. Ahora sí vamos a hablar de los que estamos mencionando desde hace rato. Esas pequeñas aduanas, esos pequeños checkpoints. Ahora, habíamos dicho que son aduanas, que la célula debe cruzar para poder avanzar. Que si no las cruza, pues F todo. Eh, Vamos a ver la primera aduana, que sería justamente la aduana G1, que es la más importante. ¿Por qué? Porque esta aduana, bueno, aduana, yo comúnmente le digo checkpoint nomás. Este checkpoint está ubicado en lo que sería la transición G1 hacia S, por eso llamada también aduana G1S. Y aquí, ¿qué pasa? La célula va a evaluar cuatro cosas. Primero, la célula se va a decir, ¿tengo el tamaño adecuado para dividirme? ¿He crecido lo suficiente o todavía me falta? Luego, ¿qué otra cosa se va a preguntar mi célula? ¿Tengo nutrientes suficientes? O también se va a preguntar, ¿estoy recibiendo factores de crecimiento de mis células vecinas? Y por último, ¿mi ADN está intacto? Significa que no está fallando, está totalmente correcto. Si todas estas cuatro preguntas las responde bien, pasa. Sin embargo, si a alguna de estas preguntas su respuesta es no, ¿qué sucede? Que la célula dice, no, estoy fallando. Y si estoy fallando, ¿a dónde me tengo que ir? A la G0. Entonces, ¿de qué se va a encargar las aduanas? De verificar que, y si encuentra fallos, ¡pum!, te vas a mi G0. ¿Con qué fin? Con el fin de que o bien te quedes ahí permanentemente, o el fin de que arregles tus fallos y vuelvas de nuevo. Luego tendremos a lo que sería mi segunda aduana, que es la transición G2 hacia M. Y acá la pregunta es un poquito más específica. Acá mi célula va a decir, mi ADN se ha replicado completamente y sin errores. Va a irse exactamente por el material genético. ¿Y qué sucede en esta parte? Si hay algún fragmento de mi ADN que no se ha replicado, o si es que hay algún daño en la cadena del ADN, el ciclo se va a detener también. ¿Con qué fin? Con el fin de permitir la reparación de este fallito. Pero sin embargo, acá viene un pequeño problema. Si el fallo es demasiado dificultoso, o es muy severo, es muy grave, mi célula va a decir, no, ¿sabes qué? No me voy a poder reparar. Entonces, hasta aquí conmigo, fue un gusto, voy a hacer apoptosis. ¿Y queda la apoptosis? La muerte celular programada. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? Que en G1, si había algún fallo, normal entraba a la G0 y se reparaba. No importaba qué fallo. Sin embargo, en la aduana 2, en la transición G2 a M, va a ser más rigurosa y va a decir, ya, si es un fallo leve, te lo permito, arregla y vuelve. Pero si es un fallo más fuerte, no, hasta acá nomás, te vas y te me mueres. Un poquito duro, pero son pasos rigurosos con el fin de que pueda duplicarse y no puede haber fallos en esto. Porque ya hemos visto que si hay un fallo, produciría todo un gran problema. Entonces, y por último pasaremos a lo que sería mi aduana número 3, que es el checkpoint del uso mitótico. Y esta es la transición de la metafase a la anafase. Y metafase, anafase, sí, son partes ya de la mitosis. ¿Y qué es lo más importante que tenemos que saber de la aduana 3? Que este es el más sofisticado. Habíamos dicho que aduana 1, el más importante. Aduana 2, el más específico. Y aduana 3, el más sofisticado. ¿Pero por qué sofisticado? Porque funciona de una manera contraintuitiva. ¿A qué me refiero con ello? Que si la célula no cuenta sus cromosomas para verificar que están todos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a verificar que algún cromosoma no está unido a mi uso mitótico. ¿Por qué? La célula va a decir, ay, no, con tal cada cromosoma, no.
Mejor voy a ver si hay alguien que no está en el uso mitótico. Si hay un espacio vacío en mi uso mitótico, significa que hay un cromosoma que no está. Y si hay alguno que no está, también va a detener el ciclo. Ahora, técnicamente, estas serían los tres pasaportes, las tres aduanas, los tres checkpoints, como les guste decir. Hasta acá todo bien, chicos. ¿Me han entendido hasta el momento todo lo que voy diciendo? Si hay una parte que estoy yendo muy rápido, muy lento, que no se me entiende, díganme con confianza. Ya. Entonces, pasemos a lo siguiente. Sí, les voy a poner full conceptos antes de avanzar el ciclo. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, el ciclo es lo de menos. El ciclo es la parte más fácil. Si ustedes no se saben estos conceptos, estas partecitas, no van a saber el ciclo. Entonces, ahora pasemos a lo que sería el P53. En sí, es una proteína. La proteína P53, que es también bastante conocida. ¿Por qué? Porque es llamado el guardián del genoma. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? En esta imagen vemos una representación 3D de lo que sería esta proteína P53, que está unida al ADN, que no sé si logran diferenciar el ADN. Acá justamente esta estructura moradita, que está como que un poquito en espiral. Todo lo que está alrededor o rodeándola es una proteína P53. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? La proteína P53 está interactuando directamente con la doble hélice de mi ADN. A ver, ¿qué sucede? ¿De qué se me va a encargar el P53? De monitorear el estado de mi ADN. Es por eso como que lo envuelve. Y si todo está correcto, pues pasa normal, pues, ¿no? Pero ¿qué sucede si mi P53 detecta algún daño en el ADN? ¿Qué sucede? Si detecta algún daño, lo primero que va a hacer es frenar el ciclo y va a activar las proteínas inhibidoras de CDK. ¿Proteína inhibidora de CDK? Sí, también tiene su nombre especial. CK1, digo CKI. Ahora, ¿qué es lo segundo que va a hacer? Va a activar directamente las enzimas de reparación del ADN. ¿A qué me refiero con ello? Que no solo frena, también llama a alguien a ayudar. Digamos que un auto se ha chocado, o bueno, está acelerando, está fallando, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando nosotros llamamos a lo que eran las inhibidoras de CDK, era como que frenamos el coche. Ahora, cuando nosotros activamos las enzimas, es como que llamamos al mecánico. ¿Qué significa? Que se preocupa por completo y trata de hacer todo lo posible con el fin de que tu ADN se repare y funcione correctamente. Sin embargo, si no ha sido suficiente con frenarlo, si no ha sido suficiente con llamar al mecánico, si el daño es tan severo y no hay reparación posible, la P53 es la encargada de ordenar la apoptosis. Justamente lo que yo les mencionaba anteriormente. Te das facilidades. En la primera aduana decías, ya pasa normal, pero arréglalo. En la segunda aduana, ¿qué decías? No, tuviste para arreglarlo y sin embargo sigue totalmente mal. Pero si era un pequeño error, lo dejas pasar. Y en el tercera aduana decías, no, sigues equivocándote, entonces apoptosis, te me mueres. Pero ¿quién se encargaba de hacer todo esto? ¿Quién se encargaba de revisarlo? Justamente la P53. Este era el trabajador que se encargaba en mis aduanas de chequear. Ahora, algo que también tenemos eh, que decir y que es muy importante es que la P53 está mutada en más del 50% de todos los cánceres humanos. ¿Por qué? Porque si mi P53 no funciona, mi célula comienza a acumular mutaciones sin que nadie la detenga. Y es como quitar la guardia de seguridad del banco. Quien sea va a comenzar a robarla. Ahora, dos correlaciones clínicas que tenemos que tomar en cuenta de esto, de un fallo en el P53, sería el síndrome de Lee-Fraumeni. ¿Qué sucede? En el síndrome de Lee-Fraumeni hay una mutación germinal heredable de esta proteína. ¿Y qué va a generar? ¿Por qué es importante hablar de ese síndrome? De que esta mutación germinal va a generar una predisposición
a que la persona tenga múltiples tipos de cáncer desde etapas tempranas de vida. Y luego podremos también hablar de lo que sería la cascada de la retinoblastoma. ¿Qué sucede? Que es un cáncer retino, exacto, un cáncer ocular, que está relacionado también con la proteína EBV y que trabaja junto con la P53 en la aduana G1. Bueno, ahora, una vez que ya también sabemos eso, hay que aclarar unas ciertas cositas. Les he hablado de la apoptosis, pero vemos un poquito más qué es la apoptosis. Y también veamos qué es la necrosis. ¿Y con qué fin? Con el fin de que nosotros no confundamos los términos, porque comúnmente decimos, ya, necrosis es lo mismo que apoptosis, o es la misma cosa, o no sé, nunca me han explicado esto. Entonces, ya, veamos entonces lo que sería. ¿Dónde está? Hablaremos entonces de, primeramente, lo que sería la apoptosis. La apoptosis, lo primero que tenemos que aclarar es que es una parte integral del ciclo celular. ¿A qué me refiero con ello? A que no es un accidente, no es algo que se dé porque se dé, a que no es una patología, sino es una función regulada, que trabaja en la proliferación, en la multiplicación de mi célula. Chicos, un poquito de agüita. Ya. Ahora, piénsalo así. ¿Cómo lo podemos pensar? ¿Cómo lo podemos decir? Ya, que si mi división celular es como un acelerador, la apoptosis es el freno. Es el que le va a frenar con el fin de que no siga acelerando y pum, ese fallo no se desencadene en algo peor. Sin embargo, un organismo saludable necesita tanto la apoptosis como la necrosis. ¿A qué me refiero con ello? Y hablemos lo mejor dicho, mejor con el cuadro para no entrar en confusiones. La apoptosis es la muerte celular programada. Es fisiológica, es limpia, es ordenada y es el mecanismo molecular donde comienza la activación de proteínas. Proteínas como son la VAX y la VAG en la mitocondria. ¿Y de qué se encargan estas proteínas? De liberar lo que sería el citocromo mitocondrial. ¿Y a dónde le van a liberar este citocromo? A lo que sería el citoplasma. Ahora, a su vez, activan también lo que serían las caspasas. Las caspasas, si no me equivoco, sí, lo habíamos hecho en el tema anterior, que son las enzimas ejecutoras. ¿A qué me refiero con ello? A que mi célula se va a fragmentar en pequeños cuerpos apoptóticos que son fagocitados por macrófagos. ¿Con qué fin? Con el fin de que no genere inflamaciones. Ahora, la necrosis es una muerte también celular, pero es una muerte accidental. Es así, se puede dar porque se da. No es programada como la apoptosis. La apoptosis es toda ordenada, toda planeada. La necrosis es algo pum, que sucede a nada. Y esto va a ocurrir, ¿por qué? Porque hay daño externo grave. Y con daño externo grave me puedo referir a lo que sea una isquemia, a una toxina, o sea, algo tóxico para el cuerpo, venenoso. También incluso un traumatismo que no lo puse acá. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que sucede en la necrosis? ¿Cómo es que pasa? Que mi célula se va a comenzar a hinchar por la falta o por la falla de alguna bomba iónica. Nosotros habíamos dicho anteriormente lo siguiente, que mi célula no se puede inflar. ¿Por qué? Porque no es elástica. Mi célula está rodeada por lo que sería la membrana plasmática, o sea, mis fosfolípidos. Mis fosfolípidos no pueden como que estirarse. Entonces, si tú intentas inflar, hinchar a lo que sería tu célula, ¿qué va a pasar? Como si fuera un globo, ¡pum!, va a explotar. ¿Y qué pasa cuando explota? Libera todo el contenido intracelular. En otras palabras, suelta todos los pedacitos de la célula. Y esto va a generar una respuesta inflamatoria intensa. Ahora, pongamos casos donde podemos hablar de apoptosis y necrosis. Por ejemplo, un infarto de miocardio va a generar necrosis. ¿En dónde va a generar la necrosis? En tu músculo cardíaco, por una isquemia. En cambio, si nosotros hablamos, digamos, de la apoptosis fisiológica normal ocurre todo el tiempo. ¿A qué me refiero con ello?
A que si hablamos del sistema inmune, exactamente de los linfocitos T, hay unos que son autoreactivos. ¿Qué significa que son autoreactivos? Que pueden atacar al propio organismo y estos son eliminados también por apoptosis durante el desarrollo. O un caso más específico sería la formación de los deditos en el embrión. Esto depende también de la apoptosis. ¿A qué me refiero con ello? ¿Cómo que los dedos se forman por apoptosis? No te entiendo. Es que mira, habíamos dicho que las células es la unidad mínima de vida, las células forman los tejidos forman los órganos forman los sistemas, el sistema forma a todo el organismo. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber células que van a entrar en apoptosis. ¿Con qué fin? Con el fin de separar esas partecitas y formar lo que serían los dedos. Si no, si esas células no entran en la apoptosis, todos tus dedos estarían juntitos y serían como una palita, pues técnicamente. Entonces, es bastante interesante eso porque la apoptosis hasta puede ayudarte en cositas como esa. Ahora, yo creo que ese es un dato sorprendente. Otro dato también que es sorprendente que he leído es que cada día el organismo elimina por apoptosis entre unos, ¿cuánto le da? 50 a 70 mil millones de células. Ni siquiera miles, ni siquiera unos cuantos, millones de células, imagínense. ¿Y qué sucede? Si las está eliminando, también las tienen que reponer. ¿Y quién las repone? La mitosis. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirte? Que al día tu cuerpo mata a 50, bueno, entre 50 a 70 mil millones de células, y a la vez tu cuerpo cada día genera esa misma cantidad. ¿Con qué fin? Con el fin de que estés en equilibrio. Y si ese equilibrio se rompe, se proliferaría la apoptosis. O el cáncer, que es lo más común. Porque hemos visto que cualquier fallo en una célula, ¿qué es lo que produciría? Técnicamente un cáncer. Entonces, ese equilibrio es la vida. Yo creo que había una duda, como me pareció verla. ¿Cuál es la función de la P27 y la P21? A ver, claro, les he hablado solo de una. Uy, de esas dos creo que no me acuerdo. Me acuerdo de una nomás. Ya, ahí sí me has acabado. Pido disculpas. Leo que me han puesto la duda. Ahí no veo. Transcribiendo mensajes, transcribiendo. Ya no hay más. Ya sí, pido disculpas, gente. Ahí sí me han acabado con esa duda. Tengo que estudiar más esa parte. Pero bueno, ya. Pongámosle este lado. Si no me acuerdo de qué trata, significa que no es tan importante. O no lo tocas después. Porque yo, la mayoría de todos estos temas que yo les explico, es porque yo los estoy tocando en bioquímica. O lo relacionado con otros temitas. Ya, pero bueno, no, mejor no les digo más. Ahora, pasemos a la siguiente partecita. La mitosis paso a paso, la regla mnemotécnica. Leí que detiene el ciclo G1. ¿Sí? Entonces, sería como que un aliado de la P53. Mm. A ver, ¿sabes qué? Vamos a googlear, vamos a buscar en internet. Porque yo también no me quiero quedar con la duda y también no quiero decir que no sabía saber. Internet nos dice P27 actúa como supresor tumoral, regula el ciclo celular y frena la proliferación excesiva. Ah, ya mira, es un regulador, pero de la CDK, o sea, de la quinasa dependiente de ciclina. Ujú. Es un regulador porque inhibe a la CDK con el fin de detener la división celular. Oh, interesante, ¿eh? ¿Y qué es la P21? A ver, vamos a ver cuál. ¿La P21? Sí, P21. ¿Por qué no se ya? Y la P21. ¿Por qué no me aparece? Me aparece P21. A ver. También, regulador del ciclo celular. Detiene la división celular expuesta al estrés o al daño en el ADN. ¿Qué dice? A ver. Es el supresor de tumores en el núcleo. Se activa por el gen P53 cuando detecta daños en el material genético. La P21 se une a los complejos ciclina CDK y los inhibe.
para que el ADN pueda ser preparado antes de que la célula se divida. Ya. Entonces la P21, regulador clave en lo que sería justamente el núcleo con el material genético. Y la P27 es el inhibidor de la CDK, con el fin de evitar los daños tumorales. Interesantes datos, ¿eh? Sí me acuerdo que los he hecho, ¿eh? Bueno, pido disculpas, me olvidé de estas dos. Hay más, si no me equivoco. Fue de la P21, de la P27, de la P53. Creo que había también la P12, la P14, la 17. Bueno, tampoco sé de ellas. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ya. Pasemos a lo que sería la mitosis paso a paso. Ahora que ya hemos visto un poquito de todo el contexto, hablemos ahora sí de lo que sería la mitosis propiamente dicha. Y esto va a tener diferentes memotecnias. Yo tengo esta memotecnia. Pobre Malta, mira arriba toda, toda clara. ¿Por qué? Porque a veces tú te acuerdas, no te acuerdas, prometa, metafase, anafase, heterofase, citocinesis. Yo también me lo acordaba por otra memotecnia que me acuerdo que mis profesores me decían pro, mete, a ana, al telo. Cada uno puede conseguir sus propias mnemotecnias, solo que cuando te decían pro, mete, ana, al telo, solo te hablaban de profase, metafase, anafase y telofase, que sí, son las cuatro más importantes. Sin embargo, hay otros libros, hay otras fuentes que te van a hablar de la prometafase, que como su mismo nombre dice, pro y meta, un intermediario entre la profase y la metafase, y también te hablarían de la citocinesis. ¿Por qué? Habíamos dicho que interfase era el proceso en el que se preparaba mi célula. La mitosis es el proceso en el que la célula comienza a dividirse, y la citocinesis, que es la parte que no hemos hablado, es tal cual la división final. Sin embargo, yo les diría que por si acaso, ante cualquier cosa, siempre se aprendan las toditas, o sea, las 6. La profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, no sé si sus profesores les han enseñado esto, pero dicen que tú puedes acordarte de la profase, metafase, anafase y telofase, o sea, las cuatro más importantes, con tus manos, técnicamente haciendo un ninjutsu, como si fueras de Naruto, como vemos acá en las fotitos, en las imágenes. Los profesores a veces tienen bastante creatividad. Por ejemplo, acá vemos que la profase, tus dedos los vas a cruzar fuertemente. ¿Y por qué? Porque lo asemejas a que tus cromosomas se están condensando y se están empaquetando, como si estuviéramos apretando los dedos. Por eso esa formita. Luego, ¿qué sucede en la metafase? Vas a tener tus manos unidas, planas y verticales. ¿Y por qué? Porque los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, en una línea técnicamente central. Luego vas a tener a tu anafase. ¿Qué sucede en la anafase? ¿Y por qué están como que lejos? Si están cerquitas, si están pegadas. En la anafase están como que separadas violentamente porque tus cromátidas son jaladas en polos opuestos. Y por último tienes tu telofase, que son dos puños cebados separadamente. Y aquí tú lo relacionas a dos núcleos, hijos, o bueno, mejor dicho, sus productos, el producto formado, que es como que la división ahí acabó. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Y hay algo que ahí les quiero aclarar, porque hace rato les dije de que tiene 6 partecitas, sin embargo que 4 son importantes. En sí, la mitosis es un proceso que ocurre no por etapas, sino ocurre así como que espontáneamente. Sin embargo, nosotros lo hemos clasificado en etapas según las vistas más características que hemos visto. Hemos dicho, mira, justo acá se ha puesto esta formita, entonces lo voy a llamar esta fase. Sin embargo, si tú hablas de cada cosita que pasa en toda la mitosis, puedes encontrar un montón más de etapas. Eso tienes que tomar en cuenta. Entonces, entrémonos un poquito como tal en lo que sería la profase y la prometafase, que a mí hemos dicho hace ratito que tenía que ver con el empaquetamiento. ¿Qué sucede? Que en esta imagen vemos algo fundamental primeramente. La diferencia entre la cromatina en interfase y la cromatina que está en profase. Y acá vemos a una célula
que está con su núcleo en la interfase, donde el ADN está como que en un ovillo difuso. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo entonces en la lupita? Todo lo que está ocurriendo en la profase. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la condensina, que justamente vemos acá que son como estos anillitos, es un complejo proteico que va a actuar como un cabete y va a abominar el ADN. ¿A qué me refiero? A que toda esta fibra que está totalmente difusa en un cromosoma compacto, eh, lo va técnicamente a abominar. O sea, que sin condensina mis cromosomas no se van a separar. Ponle que es como si tú estuvieras hilando la lana, algo así. Y luego hablemos de lo que sería la coesina. La coesina está representada como estos anillitos que rodean a las dos cromátidas. Es la que mantiene unidas a las dos cromátidas hermanas. Es lo más importante que tenemos que saber esto. Imagínate que es como que una unión, una cinta adhesiva, que pega dos copias del ADN. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se separen hasta que luego se encargue otra parte de esa función. Luego, en la profase y la prometafase, hablemos de nuevo, bueno, sí, es lo mismo, estamos hablando de lo nuevo, pero más detalladamente. Como tal, la profase es el empaque y silencio. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que acá ocurren tres cosas importantes. Primero, la condensación cromosómica. ¿Quién se encarga de la condensación cromosómica? La condensina. Un poquito redundante, sí. ¿Por qué? Condensación, condensina. Por eso les digo que a veces biología no es estudiar, solo buscarle lógica. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Que mi ADN se va a empaquetar hasta ser miles de veces más compacto. Digamos que yo tengo toda una hoja que la voy doblando, 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 con el fin de hacerla cada vez más chiquita, 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 chiquita. Ahora, segundo, vamos a hablar de lo que sería la desaparición del nucleolo. ¿A qué me refiero con ello? Que los genes que van a producir mi ARN ribosómico se van a silenciar durante toda la mitosis. Y tercero, vamos a hablar de lo que sería la formación, bueno, no está en la imagen, la formación de lo que sería el uso mitótico. Que mis enterosomas migran a los polos opuestos y comienzan a generar microtúbulos. Ahora, ¿qué sucede en la prometafase? Que es la ruptura y captura. Este es el evento central de... ¿Por qué? Por el hecho de que acá se rompe mi envoltura nuclear. Y acá tenemos que hablar de lo que sería la MPF. ¿Qué es la MPF? El factor promotor de maduración. ¿Qué es el complejo ciclina M más CDK1? O sea, al conjunto que forma mi ciclina M más mi CDK1, lo llamo factor promotor de maduración. ¿De qué se va a encargar? De fosfodilar las láminas nucleares. ¿Y qué sucede? Habíamos dicho que cuando se fosfodila algo, es como que tú lo activas. Y en este caso, cuando tú fosfodilas una lámina nuclear, ¿qué sucede? La desintegras, la eliminas, la rompes técnicamente. Entonces, mi envoltura nuclear se va a fragmentar en vesículas. Y estas vesículas, como si fueran asteroides, van a quedar flotando en todo el citoplasma. Y bueno, aparte acá tenemos que tomar en cuenta que ocurre algo bastante interesante. Los cinetocodos. ¿Qué hacen estos cinetocodos? Primeramente, ¿qué son? Son proteínas de función estructural que están especializadas y ubicadas en el centrómero de cada cromática. ¿De qué se van a encargar? De capturar activamente microtúbulos del uso. Pero no cualquier microtúbulo del uso, sino tienen que capturar microtúbulos que vengan del polo opuesto. O sea, no van a querer microtúbulos que están en su propio sitio, en su propia zona, en su propio terreno, sino van a querer capturar los que están en el otro lado. ¿A qué me refiero? Que un cinetocodo captura un microtúbulo del polo norte y su cinetocodo hermano va a capturar uno del polo sur. Y una vez que los capturan y hay una tensión, el cromosoma va a quedar posicionado en el ecuador. Bueno, en la línea ecuatorial, mejor dicho. Pero, ¿qué sucede? Si los dos cromátidas no capturan de los lados contrarios, si solo captura un lado,
Mi cromosoma no se va a ubicar en la línea ecuatorial, mi cromosoma no va a avanzar. Y si no va a avanzar, ¿qué sucede? El checkpoint del uso, que justamente era la aduana ATLES, lo detecta y sabemos qué pasa. Ay, justo me acabo de pasar la diapositiva. Ya. Ahora, no, sí, ya. Es todo lo que tengo que hablar de acá. ¿Qué más? Claro, ya acá vemos que justamente jala del polo contrario y lo ubica en lo que sería la línea ecuatorial. Y bueno, acá también tenemos que tomar en cuenta que es bastante importante esta fasecita, sobre todo en la parte clínica, porque acá comúnmente toman lo que serían las fotografías diagnósticas para analizar cualquier alteración del genoma. ¿Por qué hecho? Porque acá vemos que van a estar totalmente centradas, vamos a poder verlas tal cual. Ahora, esperen. Acá me está faltando una diapositiva, creo. Promete Ana Altela. Ya. Hablaremos de lo que sería la metafase. La metafase habíamos dicho que, bueno, en la profase y en prometafase habíamos dicho que comenzaban a meterse a lo que sería la línea ecuatorial. En acá es un lapsus del título, acá sería metafase, y este es el momento de mayor orden y precisión de todo el proceso. ¿Por qué? Porque todos los cromosomas se alinean perfectamente. Recuerda que acá tu célula no permite fallos, entonces todo tiene que estar en orden, todo tiene que ser limpio, todo tiene que ser perfecto. Y se van a alinear perfectamente en lo que sería el plano ecuatorial de la célula, ahí, formando lo que llamamos la placa ecuatorial, o también conocida como la placa metafásica. Placa metafásica, ¿a dónde pertenece? A la metafase. Ahora, ¿qué vemos acá? Que las fibras del uso se extienden desde cada polo hacia los cinetocodos, una tensión perfectamente balanceada. Recuerda que si hablamos de perfección, sí o sí en casi todas las partes, por el hecho de que es un proceso muy dificultoso, muy estresante. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta de acá? ¿Qué es lo más notable de la metafase? Es que los cromosomas alcanzan su máximo grado de condensación. O sea, están tan compactos y tan definidos que esta es la fase ideal. Es la fase donde están en su plane, donde mejor se ve. Y es por eso que comúnmente se usa esto en práctica clínica. Porque como acá el cromosoma está tan condensado, es que nosotros lo usamos para hacer los famosos cariotipos. ¿Y qué es un cariotipo? Que, bueno, si aún no lo han hecho en su laboratorio. El cariotipo es el análisis fotográfico de un cromosoma de la célula. O sea, todos esos análisis fotográficos que tú has visto son cariotipos. Y estos han sido capturados gracias a que han estado en un proceso de metafase. ¿Y qué sucede? Si se detiene el ciclo artificialmente en la metafase, esto se va a hacer gracias a la colchitina. O sea, ¿a qué me refiero con ello? Que a veces tú puedes frenar el proceso de tu ciclo celular con el fin de ver a todos mis cromosomas, a todos mis cariotipos. Porque hemos visto que es la parte donde está más condensada. Yo digo, quiero estudiarlos más, no quiero que se dividan, no quiero que siga el ciclo celular, quiero que se detengan ahí para poder verlas, para poder estudiarlas, para poder admirarlas. Pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo los puedo detener? Entonces ahí entra lo que sería la colchicina. La colchicina es un agente que tú le pones, ahora como tú le estás poniéndole de una manera artificial, con el fin de bloquear la formación del uso, con el fin de que se detenga en esa fase. Y ahora, ¿por qué recuerdas que estamos haciendo esto? Con el fin de que mis cromosomas los pueda fotografiar y, bueno, también ordenar por su tamaño. ¿Y por qué es importante fotografiarlos, analizarlos? Porque así se pueden diagnosticar anomalías. Por ejemplo, anomalías como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter. Todos esos síndromes se analizan viendo justamente los cariotipos. Y esto es gracias a la metafase. Y bueno, también a la colchicina, que es el que ayuda a que se detenga. Ahora, ¿qué otra cosa es bastante importante de mi metafase? Es que, justamente lo de hace ratito, que se formaba una tensión máxima en mis cinetocodos, que los microtúbulos
desde polos opuestos, tiran de cada cromátida en direcciones contrarias. Y la célula va a estar en una... Entonces, ¿qué va a pasar con mi célula? Va a estar con una baja tensión mecánica real. ¿Y qué significa esto también? Que esta es una señal de que mi checkpoint, de que mi aduana del uso está esperando dar el visto bueno y permitir el paso a lo que sería la anafase. Ahora, ¿qué sucede en la anafase? Que es esa, si es la siguiente diapositiva, ya sí, sí es la siguiente diapositiva. Ahora, la anafase es la fase más dramática del ciclo. ¿Por qué? Porque va a tener consecuencias irreversibles. Y en este caso, lo vamos a ver con una historia de 5 pequeños pasos. El paso 1, que es la activación. ¿Qué sucede? El complejo de promotor de la anafase, que es conocido como el complejo APCC, se enciende. Y es como que tú das la orden de inicio de una operación militar. Este promotor va a decir, comencemos con la fase, activen todos, pónganse a sus puestos. Entonces, una vez que se da esa señal, comienza lo que sería el paso 2, que es el marcaje. Que otra vez mi complejo, que habíamos dicho que era el complejo APCC, agrega una etiqueta. ¿Una etiqueta de qué? De ubiquitina. Y esto lo va a agregar a una proteína llamada segudina. Nombres muy interesantes, ¿no? Ubiquitina ubica a una proteína llamada segudina seguda. Ubica la seguda. Y, pues, sin embargo, ¿para qué sirve cada proteína? Digo, y cada etiqueta. La ubiquitina es como una nota que te va a decir, tienes que destruir esta proteína. Este es tu objetivo, este es el enemigo, a este personaje tienes que eliminarlo. ¿Y quiénes van a ser los que se van a encargar de eliminarlo? Los proteosomas. Eso es el marcaje. Entonces, ¿qué podemos decir? Marcaje es que mi complejo APCC les va a dar un papelito, que es la ubiquitina, y va a decir, ya, toma tu ubiquitina. ¿Y qué es la ubiquitina? La foto tal vez de la célula o de la partecita que quieres destruir. Y ahora pasaremos a lo que sería mi paso 3, que es la liberación. ¿Qué habíamos hablado? Estamos hablando que justamente al personaje al que le habían eliminado, o que quieren eliminar, es la segudina. Y una vez que bueno, ay, mi celular, ya. La segudina, mientras aún existía, ¿qué hacía? Inhibía a otra proteína. ¿A qué proteína inhibía mientras estaba viva todavía? A la separasa. Sí, varios nombres estoy dando. Ahora, ¿qué sucede? Ahora que mi segudina se ha muerto, ya no va a poder ayudar a lo que sería la separasa. Y mi separasa, si ya no tiene ayuda, queda libre. Se escapa. Va a decir, soy libre, me voy. Y se va. Pero ¿por qué me importa esto? Por lo siguiente, por el paso número 4, que es el corte. Que la separasa es una proteasa. ¿Se parece? ¿Es una proteasa? ¿Qué es una proteasa ahora? La proteasa es una tijera molecular. O sea, no hay mucho que decir en su nombre. Una tijera molecular. Se va a encargar de cortar. Su único sustrato, que es la proteína que corta, es la coesina. O sea, la separasa, o también conocida como proteasa, o también conocida como tijera molecular, va a cortar ¿a quién? A mi coesina. ¿Y qué es la coesina? Es lo que habíamos visto hace ratito, que su mismo nombre decía coesina, cohesión, que es la que junta o hace que estén juntas dos cromátidas. Y ahora, al cortar esto, ¡pum!, hace que mis cromátidas comiencen a separarse. Y ahí justamente pasa el último pasito, que es la separación. ¿Qué sucede en la separación? Mis microtúbulos sindetocódigos se acortan por la despolimerización y van a jalar cada cromátida a sus polos, porque habíamos dicho que estaban siendo jalados. ¿Y qué es lo que lo unía? ¿Qué es lo que hacía que no se separaran? Mi coesina. Pero ahora que se ha cortado esto, cada una se va al polo que lo está jalando. Y se van a separando más y más y más. Y al haber esta separación, es que ocurre como tal lo que ya es el proceso de la división.
Y pasaremos a lo que sería la telofase. Que, bueno, es la reconstrucción del hogar. ¿Qué sucede? Habíamos dicho hace ratito que se las jalaban, se las llevaban, que, no sé, ponte qué ejemplo. Ya ponte el ejemplo de que son dos papás que se han separado. Digamos que ya, se han divorciado. Y habían dos hijos. Entonces dicen, ya, yo me voy con este hijo, tú te vas con el otro hijo. Y pum, se los llevan cada uno a sus propias casas. Algo así. Entonces, ahora, una vez que se los han llevado a cada uno a sus propias casas, comienza el proceso de reconstrucción del hogar. Y toma en cuenta esto, la telofase es el proceso inverso a mi profase. ¿Por qué? Porque en la profase veíamos que todo se desarmaba, y acá vemos que todo se comienza a reconstruir. Y observen esta imagen, este diagrama, acá vemos dos grupos de cromosomas, que están en polos opuestos. Y alrededor de cada grupo empieza a formarse esta estructurita que vemos acá. ¿Qué es esta estructura? Una nueva envoltura nuclear. Recordando que al principio, en la profase se había destruido. Entonces acá, como está sucediendo lo contrario, se está construyendo de nuevo. Y bueno, en sí en la telofase va a haber diferentes eventitos. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que sería la descondensación. ¿Qué sucede? Los cromosomas pierden su estructura compacta y vuelven a convertirse en una cromatina difusa, que justamente es lo inverso a lo que habíamos dicho en la profase. ¿Pero por qué lo hace esto? Porque mi célula había dicho ya, yo me voy a mudar, yo voy a comenzar a dividirme, entonces voy a guardar todo, lo voy a empaquetar, lo voy a poner compacto. Pero ahora que ya estoy en un nuevo hogar, ya que ya me he dividido, todas las cosas que yo había puesto como que para mi mudanza, las voy a sacar. Entonces, por eso que se descondensa, con el fin de retomar sus funciones normales, con el fin de otra vez la célula comenzar a trabajar. Y ahora, el segundo evento es la reintegración. Habíamos dicho justamente lo que la envoltura nuclear se reconstituye. Entonces, ¿qué sucede? Habíamos dicho que cuando mi envoltura nuclear se había roto en la profase, las vesículas que habían quedado de esa fragmentación se fusionan ahora alrededor de cada grupo cromosómico para formar dos núcleos nuevos, hijos. Y luego tendremos el tercer evento, que es la reactivación, donde acá aparecen los nucleolos. Aparecen también los genes del ARN ribosómico, que se habían silenciado. Habíamos dicho que en la profase silenciábamos al ARN ribosómico. Ahora que ya ha pasado todo ese proceso, les quitamos el silencio. Y ahora que se ha quitado el silencio, vuelven a transcribirse. Los nucleolos otra vez son visibles en el microscopio óptico, y su reaparición va a ser una señal de que la célula está retomando sus actividades, sus funciones normales. Y simultáneamente a todo esto que estamos viendo acá, ya está comenzando la famosa citocinesis, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué es la citocinesis entonces? Bueno, la batalla de los reinos. La citocinesis es la división del citoplasma. ¿Por qué? Porque acá habíamos visto que todavía no se había separado la célula. O sea, hay un nexo, hay una comunicación entre ellas. Por más que ya se ha dividido, se está reconstituyendo, se está volviendo cada uno a su propia célula, hay un nexo, una partecita que las está conectando. ¿Y dónde donde finalmente se va a romper ese nexo? En la citocinesis. Porque como tal, mi división celular ya ha acabado acá. Ya se han dividido, ya se han repartido, ya se ha acabado la mudanza. Entonces, ¿qué es lo único que falta? Cortar todos los lazos que había entre ambos papás divorciados. Y eso es lo que ocurre en la citocinesis. Entonces habíamos dicho, citocinesis, división del citoplasma. De ahí su nombre. Entonces, primeramente, ¿por qué esto es un tema separado? Porque habíamos dicho que no es una fase de mitosis, en el sentido estricto. Es un proceso independiente que ocurre en paralelo, porque a la vez que ya se está terminando de formarse, de acabar la mitosis, está ocurriendo esta citocinesis. Y bueno, esto va a diferir tanto en célula animal como en célula vegetal, pues acá se está haciendo esa diferencia. Y es bastante importante este contraste porque nos enseña mucho sobre la biología de la membrana celular y de la pared celular. Ahora, ¿qué sucede? Hablemos de cada uno. En la célula animal, que justamente acá vemos el diagrama con el surco de fragmentación, ¿qué sucede?
el mecanismo es de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero con ello? Justo debajo de mi membrana plasmática, perpendicular a mi eje del uso mitótico, se forma un anillo de microfilamentos. Microfilamentos. Si yo hablo de microfilamentos, ¿también de qué estoy hablando? De actina y miosina. En este caso, actina normal y la miosina 2. Ahora, este anillito que vemos acá se contrae como si fuera un cinturón que está apretando, que los está ahorcando, las está estrangulando. ¿Con qué fin? Con el fin de que, ¡pum!, se rompa esa conexión que había entre ambas. ¿Por qué? Porque ya cada una es independiente, no necesitan esa conexión. En cambio, ¿qué sucede en una célula vegetal? En la célula vegetal es una construcción. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la pared celular rígida que rodea la membrana plasmática no puede como que hacer esa estrangulación o no puede plegarse hacia adentro. No hay un pellizco, no hay algo que pueda hacerse como pasó en la célula animal. Entonces, ¿qué va a decir? ¿O qué va a pasar? Mi aparato de Golgi va a producir unas vesículas que están cargadas de polisacáridos de pared celular. ¿Y qué va a decir? Ustedes, vesículas, váyanse a la línea ecuatorial que va a haber entre estas dos celulitas nuevas que se están formando. ¿Con qué fin? Con el fin de construir un mudo que las divida. O en otras palabras, van a formar una membrana doble. Esta membrana va a crecer, crecer, crecer del centro hacia los bordes. Técnicamente como si estuviéramos haciendo ese mudito, estuviéramos apilando ladrillos. Ahora, algo importante. Esta estructura de este mudito tiene un nombrecito. Se llama flagmoplasto. Y una vez que habíamos dicho que comenzaba desde el centro de mi línea ecuatorial y comenzaba a irse hacia los lados, hacia las paredes, una vez que llega a la membrana plasmática original, a la pared de esta membranita, ¿qué va a decir? Ya, hasta acá acaba, ya está el mudito, entonces pueden dividirse. Y como habíamos dicho que era una membrana doble, falta de una membrana, la membrana doble, mejor dicho, se divide una parte para acá, una membrana para acá, una membrana para acá, y pum, ocurre la división como tal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en una célula animal se forma un anillo que comienza a ahorcarlas desde el exterior. En cambio, en una célula vegetal, el aparato de Golgi crea unas vesículas que son como ladrillitos que van formando una membrana doble con el fin de que luego, pum, se divida. Y bueno, acá vamos a ver lo que sería ya un poquito de imágenes. ¿Por qué? Porque a veces no se diferencia bien cuando vemos nosotros en el microscopio. Y bueno, si no me equivoco son una, dos, sí, les he puesto 3 imágenes así de laboratorio, reales de microscopía. Y, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿qué es lo que vemos? Las 5 fases de mitosis desde 2 perspectivas. Las fotografías acá de microscopía óptica y acá las de una esquemita, que es el típico que nosotros aprendemos, que nos enseñan. Ahora, observemos algo acá. En la profase, ¿qué es lo que podemos observar? Cómo los cromosomas comienzan a verse. Eso es lo que tenemos que diferenciar o observar en un microscopio. Que los cromosomas acá se hacen más notorios, comienzan a verse, están como que más oscuritos, más claritos, más notorios. Pero el nucleolo todavía está presente, es por eso que se ubican ahí nomás. Ahora, ¿qué vemos en la metafase? En la metafase vemos una línea. ¿Línea? ¿Qué tenía que ver con la línea? La línea ecuatorial. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la metafase? La placa ecuatorial. Es lo característico, como lo que podemos decir que es tal fase. Y ahora, en la anafase, ¿qué es lo que vamos a ver? Que los cromosomas ya están separados y que el uso es visible. Y por último, en la telofase, vamos a ver 2 grupos nucleares que ya están en formación, después de que ya no están tan visibles como antes. O otra formita de verlo sería en esta imagen de acá, que vemos fotografías de fibroblasto en cultivo. Que bueno, acá está el autor que ha sido el doctor Joaquín Cabillo. Y estas son células humanas reales. Vemos acá como en la metafase B, ¿qué sucede? La placa ecuatorial es perfectamente lineal. Vemos acá esta linecita, que es muy
muy característica y es muy obvia para decir, ah, metafase. Ahora acá en la anafase, ¿qué es lo que vemos? Que los cromosomas van a formar esa figura característica que muchos dicen que a veces es como una V invertida. Y la telofase que acá vemos que ya, si se dan cuenta, ya está como dos células juntitas parecen, ¿no? Solo falta que se termine de cortar por la citocinesis. Y ven, por eso les digo. Yo les decía que justamente pues las partes, las fases de la mitosis era lo de menos. Solo debía saber todo lo que pasaba porque acá se diferencia fácilmente. Profase se comienza a ver. Metafase, la línea. Anafase, como que ya se comienzan a dividir y se nota el uso. Y telofase, como que ya están divididas y están volviendo como dos células juntitas que están pegadas. Y bueno, acá hay una última imagen que insiste, es una tira que acá mismo nos dice que es de 1500 aumentos. Y acá vemos lo mismo. Acá está la interfase. Interfase, ¿qué sucedía? Que simplemente era crecimiento. Luego profase, donde comienzan a ser más notorias, a verse. Metafase, que ya sería justamente la línea. Anafase, que comienzan a dividirse, se comienzan a partir. Y telofase, donde ya están como que dos células, o bueno, dos núcleos en una sola célula. Y técnicamente eso sería todo el tema de uh, ciclo celular y mitosis. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, si es que me han entendido, o no sé chicos, a ver, díganme. ¿Hay alguna duda? ¿Todo está claro? ¿O todo está al contrario menos claro? Chicos, entonces, hasta acá sería mi participación de hoy día. Igualmente, recordarles, todos los alumnos que sean de la Universidad Continental de Arequipa, nos han mandado un correo de que no vamos a tener clases presenciales desde mañana hasta el miércoles, van a ser virtuales, así que tomen en cuenta eso, lean sus correos electrónicos y nada más chicos. Entonces hasta acá la clase, cualquier cosa, cualquier duda me avisan, ahorita seguro les van a mandar lo que sería el post-test y suerte chicos. Chicos, antes de retirarse, como les dijo Gustavo, les